Corresponde votar en particular el proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas que modifica la Carta Fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos previsionales durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe. En votación particular la disposición 39ª transitoria del proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en su segundo informe reglamentario que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputada Jenny Álvarez, ¿cómo vota? Diputada Jenny Álvarez. A favor, señor presidente. Diputado don Renato Garín, ¿cómo vota? A favor, señor presidente. Muchas gracias. Diputado don Fidel Espinosa, ¿cómo vota? Por los trabajadores de Chile, a favor, presidente. Diputado don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, ¿cómo vota? A favor, presidente. Muchas gracias. Diputado don Karim Bianchi, ¿cómo vota? A favor, presidente. Muchas gracias. Diputado de Leonidas Romero, ¿cómo vota? Ahí lo escucho, diputado. ¿Cómo vota? Diputado Romero tiene audio. ¿Cómo vota? Prenda usted su micrófono, por favor. Lo tengo prendido, presidente, a favor. Muchas gracias. Diputada Leuquén, ¿cómo vota? Por convicción, a favor, presidente. Muchas gracias. Diputado don Cristian Moreira, ¿cómo vota? A favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos, 36 contra, 22 abstenciones. Aprobado. En votación particular, la disposición 40ª transitoria del proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tanto en su primer como en su segundo informe reglamentario. Se requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado don Guillermo Teller, ¿cómo vota? A favor, presidente. Muchas gracias.
Diputado don Tucapel Jiménez, ¿cómo vota? A favor, presidente. Muchas gracias. Diputado don René Zafirio, ¿cómo vota? A favor, señor presidente. Muchas gracias. Diputado don Renato Garín, ¿cómo vota? A favor, señor presidente. Muchas gracias. Diputado don José Pérez, ¿cómo vota? A favor. Muchas gracias. Diputado don Fernando Mesa, ¿cómo vota? Fernando Mesa. Don Fernando, ¿cómo vota? Diputado Mesa, ¿cómo vota? Diputado don Cosme Mellado, ¿cómo vota? A favor, señor presidente. Muchas gracias. Diputado don Miguel Ángel Calisto, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Diputado Leonidas Romero, ¿cómo vota? Diputado Romero, ¿cómo vota? Ahí tiene audio, pinche su audio, por favor. ¿Cómo vota? A favor. Gracias. Diputado Luciano Cruzcoque, ¿cómo vota? Contra, presidente. Gracias. Diputado Álvarez Salamanca, ¿cómo vota? Abstención, presidente. Gracias. Diputado Moreira, ¿cómo vota? Abstención. Gracias. Diputado Castro, ¿cómo vota? José Miguel Castro, ¿cómo vota? Contra, señor presidente. Contra. Gracias. Contra. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 89 votos, 43 en contra, 21 abstenciones. Rechazado. Y si le parece la sala, tengo que votar la propuesta de la comisión. En votación la propuesta de cambio de la nominación del proyecto del siguiente tenor. Proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica y mandata la creación de un fondo colectivo solidario de pensiones. Digo que ya no está en la parte, se cayó la forma de pensiones, no la votemos. No tiene sentido. ¿Cómo? Es que no crea un fondo colectivo, si se cayó. Atendido que no crea. Atendido que no crea. El ambiente en la Cámara de Diputados cuando se ha registrado la segunda votación, que era la creación del Fondo Solidario, y se ha rechazado con solo 89 votos a favor, también requería 93. Para quienes integran a nuestra sintonía, sí se aprobó en la primera votación el retiro del 10% con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, lo que significa ya que este proyecto pasa al Senado. Sigamos escuchando el ambiente en el Parlamento. Pero igual se debe adecuar el nombre del proyecto a la primera parte, que es el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual en las condiciones que indica. Me mandata la sala para poder yo adecuar el nombre del proyecto. Por eso, presidente, la mesa lo que puede obviar de oficio
en la referencia al Fondo Solidario, pero manteniendo la primera parte. ¿Habría acuerdo para aquello? La Secretaría... Sí. Acordado. Y se despacha el proyecto al Senado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Ahí está entonces el resultado con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones. Se aprueba en definitiva este proyecto de retiro del 10% de los fondos de previsión en la votación en particular. No así la creación del Fondo Solidario, que fue rechazada, pero como habíamos informado, se requería que uno de los artículos fuera aprobado para que fuera despachado al Senado, lo que acaba de ocurrir. Escuchemos el ambiente al interior de la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.